Si crees que ser dado en adopción es el final, piénsalo de nuevo. La historia de Steve Jobs es un testimonio de cómo los comienzos inesperados pueden llevar a destinos extraordinarios. Desde el momento en que fue dado en adopción, su vida estuvo marcada por una serie de eventos que lo moldearon en el visionario que todos conocemos hoy. Steve Jobs lo convirtió en un comienzo. Steve Jobs, el elegido. Desde muy joven, Steve mostró una curiosidad insaciable y una capacidad innata para ver el mundo de manera diferente. No era solo un niño más, era alguien destinado a cambiar el curso de la historia tecnológica. Nacido de John Yandali y Joanne Schiebel, la vida de Steve dio un giro inesperado cuando lo dieron en adopción. Sus padres biológicos, ambos estudiantes universitarios, enfrentaron una decisión difícil. John, un inmigrante sirio, y Joanne, una joven de ascendencia alemana, no estaban preparados para criar a un hijo en ese momento de sus vidas. John, un musulmán, y Joanne, una católica, enfrentaron la desaprobación del padre de Joanne, Arthur. Arthur Schiebel, un hombre de fuertes convicciones religiosas, no podía aceptar la relación de su hija con un hombre de una fe diferente. Esta tensión familiar llevó a la decisión de dar en adopción a Steve, una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Pero el destino tenía otros planes. La adopción de Steve no fue un simple acto de entrega. Fue el comienzo de una serie de eventos que lo llevarían a convertirse en uno de los innovadores más influyentes del siglo XX. Paul y Clara Jobs, una pareja de California, adoptaron a Steve. Paul y Clara no podían tener hijos propios y vieron en Steve la oportunidad de formar la familia que siempre habían deseado. Desde el primer momento, lo amaron como si fuera su propio hijo. Paul, un humilde mecánico de autos, introdujo al joven Steve al mundo de la ingeniería. Desde temprana edad, Steve pasaba horas en el taller de su padre, observando y aprendiendo. Paul le enseñó a usar herramientas y a entender cómo funcionaban las máquinas, sembrando las semillas de su futura pasión por la tecnología. Confundido por tener dos familias, Jobs a menudo se sentía abandonado, pero también único y especial. Esta dualidad en su identidad lo llevó a cuestionar su lugar en el mundo y a buscar constantemente su propósito. A pesar de las dudas y los desafíos, Steve siempre sintió que estaba destinado a algo grande. Al crecer en Palo Alto, California, el corazón de Silicon Valley, la madre de Steve le enseñó a leer antes de que comenzara la escuela. Clara Jobs, una mujer dedicada y amorosa, se aseguró de que Steve tuviera una educación sólida desde el principio. Le leía libros y le enseñaba a apreciar el valor del conocimiento. Aburrido e inquieto, a menudo se metía en problemas. La estructura rígida de la escuela no se ajustaba a su mente inquisitiva y creativa. Steve buscaba constantemente nuevas formas de desafiar el status quo, lo que a menudo lo ponía en conflicto con sus maestros y compañeros. Pero este fue solo el comienzo de su naturaleza inquisitiva. Su curiosidad lo llevó a explorar diferentes áreas del conocimiento, desde la electrónica hasta la filosofía. Cada experiencia, cada desafío, lo preparaba para el futuro que le esperaba. Criado con valores religiosos, Steve asistía regularmente a la iglesia. La fe jugó un papel importante en su infancia, proporcionándole una base moral y espiritual. Sin embargo, su naturaleza cuestionadora pronto lo llevó a desafiar las creencias que le habían enseñado. Sin embargo, su fe se hizo añicos en julio de 1968. Fue un momento decisivo en su vida, un punto de inflexión que lo llevó a reevaluar todo lo que había creído hasta entonces. A los 13 años, vio una portada de la revista Life sobre niños hambrientos en Biafra y le preguntó a su pastor si Dios sabía de este sufrimiento. La imagen de los niños desnutridos y en sufrimiento lo impactó profundamente, despertando en él una serie de preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal. La respuesta afirmativa del pastor marcó el fin de la relación de Steve con la iglesia. La idea de un Dios que permitía tal sufrimiento era incompatible con su visión del mundo. Este desencanto con la religión lo llevó a buscar respuestas en otros lugares. Sin embargo, este espíritu cuestionador lo llevó a explorar el budismo zen más adelante en su vida. Su viaje a la India y su inmersión en la meditación y la filosofía oriental le proporcionaron una nueva perspectiva sobre la vida y el propósito. Estas experiencias influyeron profundamente en su enfoque hacia la tecnología y la innovación. Steve Jobs no era solo una deidad tecnológica,
Era un humano con defectos, complejidades y contradicciones. Su vida estuvo llena de altibajos, de éxitos y fracasos, de momentos de brillantez y de oscuridad. Pero fue precisamente esta humanidad la que lo hizo tan extraordinario. Un visionario cuya fuerte personalidad dificultaba que la gente trabajara con él. Su perfeccionismo y su insistencia en la excelencia a menudo lo ponían en conflicto con sus colegas y empleados. Sin embargo, estas mismas cualidades fueron las que impulsaron a Apple a alcanzar alturas sin precedentes. Sumérgete en su vida para ver cómo fundó Apple, la dejó y luego regresó para hacerla más rentable que nunca. No te lo pierdas. La historia de Steve Jobs es una saga de redención y reinvención, de cómo un hombre puede caer y levantarse, más fuerte y más sabio que antes. Descubre al hombre detrás de la leyenda y cómo su lado humano dio forma al mundo digital en el que vivimos hoy. Desde el lanzamiento del primer Macintosh hasta la revolución del iPhone, cada uno de sus logros fue un reflejo de su visión y determinación. Steve Jobs no solo cambió la tecnología, cambió la forma en que vivimos nuestra sugerencia, ninguna. En la secundaria, Steve Jobs se hizo amigo de Stephen Wozniak, un genio de la tecnología legendario. Poco sabía él que Woz cambiaría su vida para siempre. A pesar de ser 5 años mayor, Woz era un alma gemela. Ambos aprendieron sus habilidades tecnológicas de sus padres, pero sus orígenes no podrían haber sido más diferentes. El padre de Jobs, Paul, abandonó la secundaria y era mecánico. El padre de Woz, Jerry, era un ingeniero de primera categoría con un título de Caltech. Woz era un prodigio de las matemáticas, fascinado por las primeras computadoras como ENIAC. En 8º grado, ya había construido una calculadora que ganó un premio. Dejando de lado la diferencia de edad, sus mentes congeniaron. Se conocieron en el garaje de un amigo y se unieron por la electrónica y las travesuras. ¿Su primer gran proyecto? La caja azul, un dispositivo que pirateaba sistemas telefónicos para hacer llamadas de larga distancia gratuitas. Al principio, todo era diversión y juegos, pero Jobs vio el potencial. Construyeron y vendieron alrededor de 100 unidades. Este éxito temprano sentó las bases para Apple. ¿Podría haber existido Apple sin esa caja azul? Algo para reflexionar. Sí. Si tu idea de una computadora es una máquina enorme y torpe, piénsalo de nuevo. Las computadoras no siempre fueron las elegantes y compactas máquinas que conocemos hoy. En los años 60, las computadoras eran gigantescas, ocupaban habitaciones enteras y eran accesibles solo para grandes corporaciones y universidades. Pero todo eso estaba a punto de cambiar gracias a 2 jóvenes visionarios. Wozniak y Jobs tenían una visión diferente. Una visión que no solo cambiaría la tecnología, sino que también transformaría la manera en que interactuamos con ella. Estos 2 amigos compartían una pasión por la electrónica y una creencia en el potencial de las computadoras personales. A finales de los años 60, las corrientes culturales convergieron en Silicon Valley, transformando la tecnología tal y como la conocíamos. Silicon Valley se convirtió en el epicentro de la innovación tecnológica, atrayendo a ingenieros, programadores y soñadores de todo el mundo. Este entorno vibrante y creativo fue el caldo de cultivo perfecto para las ideas revolucionarias de Wozniak y Jobs. En medio de este rápido crecimiento en los juegos, los microchips, la electrónica y la informática, surgieron 2 visionarios. Steve Jobs y Steve Wozniak no solo querían ser parte de esta revolución, querían liderarla. Ambos tenían habilidades complementarias. Jobs era el visionario y el vendedor nato, mientras que Wozniak era el genio técnico detrás de las innovaciones. Steve Jobs era una mezcla de conocimientos tecnológicos y espíritu contracultural, compaginando las clases de física en Stanford con los turnos de noche en Atari. En Atari, Jobs aprendió sobre la industria de los videojuegos y la importancia de la interfaz de usuario, conocimientos que más tarde aplicaría en Apple. Mientras tanto, Steve Wozniak asistió a una demostración del microprocesador Altair, lo que encendió una idea que lo cambiaría todo. El Altair 8800, aunque primitivo, mostró a Wozniak el potencial de los microprocesadores para crear computadoras personales asequibles y accesibles. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, pensó Wozniak. Inspirado por esta idea, comenzó a trabajar en su propio diseño de computadora.
Quería crear una máquina que fuera no solo poderosa, sino también accesible para el usuario promedio. Imaginó colocar la potencia de una minicomputadora en una sola unidad integrada. Esta visión lo llevó a esbozar el plano de lo que se convertiría en el Apple I. Wozniak trabajó incansablemente, perfeccionando su diseño y asegurándose de que fuera tanto funcional como asequible. En una noche, esbozó el plano de lo que se convertiría en el Apple II. Este diseño inicial fue el primer paso hacia la creación de una computadora personal que cambiaría el mundo. Wozniak no solo diseñó el hardware, sino que también escribió el software necesario para que la máquina funcionara. Wozniak no se detuvo ahí. Continuó refinando su diseño, trabajando en el garaje de la casa de los padres de Jobs. Este garaje se convertiría en el lugar de nacimiento de Apple, un espacio humilde donde se gestaron grandes ideas. Al ver el alto costo del procesador Altair, buscó alternativas, encontrando soluciones asequibles sin comprometer su visión. Wozniak utilizó componentes más baratos y eficientes, lo que permitió que el Apple I fuera más accesible para el público en general. Meses de pruebas, soldaduras y codificación culminaron en una creación revolucionaria, una computadora independiente con teclado y monitor. Esta fue una innovación significativa, ya que la mayoría de las computadoras de la época requerían periféricos adicionales y eran difíciles de usar. A pesar de la inclinación de Wozniak por compartir su diseño libremente, Jobs vio una oportunidad de negocio. Jobs entendió el potencial comercial del Apple I y convenció a Wozniak de que podían vender la computadora y fundar su propia empresa. Esta sinergia creativa y empresarial sentó las bases de Apple. Jobs y Wozniak formaron un equipo perfecto, combinando la innovación técnica con la visión empresarial. Juntos lograron atraer inversores y lanzar el Apple II al mercado. Desde un sueño en un valle hasta un gigante tecnológico global, Apple se convirtió en un símbolo de innovación y éxito. La compañía no solo revolucionó la industria de la computación, sino que también cambió la forma en que vivimos y trabajamos. La historia de Wozniak y Jobs es un testimonio de la innovación, la perseverancia y el poder de la colaboración. Su amistad y colaboración fueron fundamentales para el éxito de Apple, demostrando que las grandes ideas pueden surgir de los lugares más humildes. No solo predijeron el futuro, lo inventaron. Su legado perdura en cada dispositivo Apple que usamos hoy, recordándonos que con visión, trabajo duro y colaboración, cualquier cosa es posible. El Apple, una computadora básica para aficionados, había tenido un éxito modesto. Steve Wozniak, el genio técnico, y Steve Jobs, el empresario visionario, anhelaban algo más. Ellos imaginaban una computadora para todos, no solo para ingenieros y programadores. Mi objetivo era crear una máquina fácil de usar, impulsada por mi destreza técnica. Jobs, con su aguda visión para los negocios, comprendió la necesidad de un producto que fuera estéticamente agradable y comercializable para las masas. Mi diseño innovador incorporó un teclado integrado, gráficos a color y ranuras de expansión para periféricos. El desarrollo del Apple II no estuvo exento de desafíos. Trabajando desde el garaje de mi familia, enfrentamos una presión constante para perfeccionar nuestra creación. Pero nuestra creencia compartida en el proyecto y nuestro compromiso inquebrantable con nuestra visión alimentaron nuestra determinación. Un momento crucial en la trayectoria del Apple II ocurrió durante una sesión de prueba nocturna. Wozniak había estado trabajando incansablemente para incorporar gráficos a color, una característica nunca antes vista en las computadoras personales de la época. La pantalla cobró vida y un vibrante arcoíris de colores llenó la pantalla. Fue un momento impresionante. La importancia de este avance fue inmediatamente clara tanto para Wozniak como para Jobs. Sabía que habíamos encontrado oro. Invitaron a un técnico de su hotel local, conocido por su experiencia en electrónica, para que viera el Apple II en acción. Quedé asombrado por los coloridos gráficos y la facilidad de uso. Nunca había visto algo así. La reacción entusiasta del técnico solidificó su creencia en el potencial del Apple II. Wozniak y Jobs sabían que necesitaban encontrar inversores que pudieran ayudarles a llevar su revolucionaria creación al mundo. Conseguir financiación para el Apple I resultó ser un desafío.
Nuestra persistencia dio sus frutos cuando conocimos a Mike Markula, un ingeniero e inversor experimentado que se había jubilado recientemente de Intel. Accedí a invertir $250,000 de mi propio dinero en Apple, una suma considerable en ese momento. Pero mi contribución fue más allá del mero respaldo financiero. La inversión de Markula fue fundamental para transformar Apple de una operación de 2 hombres en una empresa viable. Aportó una valiosa experiencia empresarial y una red de contactos en la industria tecnológica. Sección 4. Un triunfo de la visión y la tecnología, llevar el Apple II a las masas. Mi inversión proporcionó a Apple el capital que tanto necesitaba para ampliar la producción y los esfuerzos de marketing. Armado con la visión para los negocios de Markula, encabecé el desarrollo de una estrategia de marketing integral. El Apple II se lanzó oficialmente en 1977 en la West Coast Computer Fair, una importante feria comercial para la floreciente industria de las computadoras personales. Los asistentes quedaron cautivados por el elegante diseño del Apple II, sus gráficos a color y su interfaz fácil de usar. Nuestra campaña de marketing se centró en la accesibilidad y la facilidad de uso del Apple II, dirigiéndose no solo a los entusiastas de la tecnología, sino también a los consumidores cotidianos. El Apple II se posicionó como una herramienta para todos y el mensaje resonó en un público ansioso por abrazar la promesa de la revolución de las computadoras personales. Sección 5. El fenómeno del Apple II. Encendiendo la revolución de las computadoras personales. El Apple II fue un éxito instantáneo, superando incluso mis ambiciosas expectativas. El éxito del Apple II se debió a una serie de factores, entre ellos su diseño innovador, su interfaz fácil de usar y su inteligente marketing. Uno de los factores clave del éxito del Apple II fue su arquitectura abierta, que permitía a los desarrolladores externos crear y vender software y periféricos para la plataforma. Desde juegos y software educativo hasta aplicaciones empresariales y herramientas de productividad, la biblioteca de software del Apple II creció rápidamente, atendiendo a una amplia gama de usuarios. El éxito del Apple II no se limitó a los Estados Unidos. Rápidamente ganó popularidad en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. La expansión internacional de Apple se vio impulsada aún más por el lanzamiento de versiones localizadas del Apple II, adaptadas a idiomas y mercados específicos. Sección 6. Un legado de innovación. El impacto duradero del Apple II. El Apple II fue más que un producto exitoso. Fue un fenómeno cultural que tuvo un profundo impacto en la sociedad. La influencia del Apple II todavía se puede sentir hoy en día en el diseño y la funcionalidad de las computadoras modernas. El legado del Apple II va más allá de sus especificaciones técnicas. Inspiró a una generación de empresarios e innovadores. El Apple II demostró que las computadoras podían ser algo más que herramientas de cálculo. Podían ser plataformas para la creatividad, la comunicación y la conexión. La historia del Apple II es un testimonio del poder del ingenio humano, la determinación y la creencia inquebrantable en el poder de las ideas para cambiar el mundo. Steve Jobs, un hombre de contradicciones, navegaba por el mundo con una mezcla única de antimaterialismo y ambición feroz. Era un capitalista que amasó una gran fortuna, pero a menudo criticaba los excesos del materialismo. Jobs creía en el poder de la tecnología para cambiar el mundo, pero también veía los peligros del consumismo desenfrenado. El viaje de Jobs comenzó con un espíritu rebelde, abandonando la universidad y viajando a la India en busca de la iluminación. Esta experiencia impactó profundamente su visión del mundo, inculcándole una profunda apreciación por la simplicidad y la atención plena. Este periodo de exploración espiritual sentó las bases para su éxito posterior, dando forma a su estética de diseño y su enfoque empresarial. A pesar de su éxito, Jobs mantuvo un estilo de vida relativamente sencillo. Era famoso por conducir un Mercedes-Benz SL55 AMG plateado, conocido por su diseño elegante. Sin embargo, a menudo lo estacionaba en lugares para discapacitados, no por falta de respeto, sino porque disfrutaba de la comodidad. Este comportamiento aparentemente contradictorio ejemplificaba la compleja relación de Jobs con la riqueza y el estatus. Las tendencias minimalistas de Jobs se extendían a su vida personal. Vivía en una casa modesta en Palo Alto,
evitando los estilos de vida lujosos de muchos ejecutivos de Silicon Valley. A menudo usaba la misma ropa, un suéter negro de cuello alto, jeans azules y zapatillas New Balance. Este look icónico se convirtió en sinónimo de su marca, transmitiendo una sensación de accesibilidad y humildad. El enfoque minimalista de Jobs no era simplemente una elección estética, era un reflejo de su profunda creencia en el poder de la simplicidad. Él creía que al eliminar los elementos innecesarios, uno podía lograr un nivel de claridad y enfoque que era esencial para la creatividad. Aplicó esta filosofía a todos los aspectos de su trabajo, desde el diseño de productos hasta las campañas de marketing. La búsqueda incesante de la perfección por parte de Jobs era legendaria. Tenía una visión inflexible para sus productos, exigiendo el más alto nivel de calidad en cada detalle. Este compromiso con la excelencia a menudo lo llevó a enfrentamientos con colegas y competidores, pero también fue la fuerza impulsora detrás del éxito de Apple. Jobs creía que un producto debería ser más que una simple colección de características, debería ser una experiencia holística. Se obsesionaba con cada aspecto de la experiencia del usuario, desde la sensación del producto en la mano hasta el sonido que hacía al encenderse. Esta meticulosa atención al detalle diferenciaba a Apple de sus competidores y le valió a la empresa seguidores leales. El enfoque de Jobs en la calidad sobre las ganancias fue evidente en su decisión de priorizar el diseño y la experiencia del usuario sobre la cuota de mercado. Él dijo la famosa frase: "Estoy dispuesto a gastar todos nuestros recursos en hacer el mejor producto posible". Este compromiso inquebrantable con su visión finalmente dio sus frutos, ya que los productos de Apple se convirtieron en sinónimo de innovación y calidad. Sección 4. Apple, una misión, no solo una empresa. Para Jobs, Apple era más que una simple empresa. Era una misión. Él creía que la tecnología tenía el poder de cambiar el mundo para mejor, y veía a Apple como un vehículo para hacer realidad esa visión. Inculcó este sentido de propósito en sus empleados, creando una cultura empresarial impulsada por la pasión y una creencia compartida en el poder transformador de la tecnología. El estilo de liderazgo de Jobs a menudo se describía como exigente e intenso. Tenía una visión clara de lo que quería lograr y esperaba que sus empleados compartieran su pasión y compromiso. Sin embargo, también era conocido por su carisma y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple lanzó una serie de productos innovadores que revolucionaron la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde la Macintosh hasta el iPod, el iPhone y el iPad, cada producto fue un testimonio de la visión de Jobs y su inquebrantable creencia en el poder de la tecnología. Sección 5. David contra Goliat, desafiando a los gigantes. A lo largo de su carrera, Jobs disfrutó del papel del desvalido. Se enfrentó a gigantes de la industria como IBM y Microsoft, desafiando el status quo y traspasando los límites de lo posible. Su mentalidad de David contra Goliat resonó entre los consumidores, que admiraban su espíritu rebelde y su voluntad de luchar por lo que creía. La rivalidad de Jobs con IBM fue particularmente feroz. Veía a IBM como la representación de todo lo que estaba mal en la industria tecnológica: burocracia, conformidad y falta de innovación. El icónico anuncio del Super Bowl de 1984 de Apple, que retrataba a IBM como una entidad similar al Gran Hermano, capturó la imaginación del público y consolidó la imagen de Apple como una fuerza rebelde en la industria. La visión de Jobs para el futuro de la tecnología se extendía mucho más allá de las computadoras personales. Él previó un mundo donde la tecnología estaría perfectamente integrada en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que consumimos entretenimiento hasta la forma en que administramos nuestra salud. Sección 6. Más allá de la Mac, las aventuras de Jobs en la animación. La influencia de Jobs se extendió más allá del ámbito de las computadoras personales. En 1986, adquirió un pequeño estudio de animación llamado Pixar, que revolucionaría el mundo de las películas animadas. La pasión de Jobs por la narración y su ojo para el talento ayudaron a transformar a Pixar en uno de los estudios de animación más exitosos de la historia. Bajo el liderazgo de Jobs,
Pixar lanzó una serie de películas aclamadas por la crítica y el público, comenzando con Toy Story en 1995. Toy Story fue un logro innovador en la animación, convirtiéndose en el primer largometraje animado por computadora y un éxito de taquilla mundial. La participación de Jobs en Pixar no fue meramente financiera. Estuvo profundamente involucrado en el proceso creativo, brindando orientación y apoyo a los cineastas del estudio. Vio el potencial de la animación para contar historias que resonaran entre el público de todas las edades y estaba decidido a traspasar los límites de lo que era posible con esta forma. ¿Están listos para el enfrentamiento definitivo? Jobs versus Scully. ¿Quién ganará la batalla por Apple? En 1983, Steve Jobs convenció al director general de Pepsi, John Sculley, para que se uniera a Apple. Parecía una combinación perfecta, hasta que terminó su luna de miel. A mediados de 1984, el Macintosh tenía problemas, al igual que su relación. Jobs, el perfeccionista, chocó con Sculley, el experto en marketing. Las tensiones aumentaron cuando Jobs criticó la falta de visión de producto de Sculley. Sculley, cansado de la actitud abrasiva de Jobs, comenzó a planear su destitución. En mayo de 1985, Sculley reestructuró Apple, marginando a Jobs. Un representante de recursos humanos elogió el genio de Jobs, pero le dio el golpe. Sería despojado de su poder y solo supervisaría el desarrollo de nuevos productos. Decidido, Jobs inició una lucha por el poder para destituir a Sculley. Pero cuando se filtró su plan, ofreció renunciar. La junta se negó, pero Sculley tenía los votos para reorganizarse de todos modos. Meses después, Jobs renunció y se llevó a 5 empleados importantes para crear Next. Una batalla terminó, pero comenzó un legado visionario. El segundo advenimiento, Jobs regresa a Apple. El regreso de Steve Jobs a Apple en 1996 fue crucial para la empresa que estaba en dificultades. Apple había estado luchando con pérdidas financieras y una falta de dirección clara. Después de ser expulsado más de una década antes, Jobs encontró a Apple perdiendo participación en el mercado con productos poco inspiradores. La compañía que él había cofundado estaba en una espiral descendente. Trajo un sentido renovado de propósito y una visión clara. Su pasión y determinación eran evidentes en cada reunión y presentación. Jobs optimizó la línea de productos de Apple, recortando el 70% de sus productos para enfocarse en 4 líneas principales. Esta estrategia permitió a la empresa concentrar sus recursos y energía en innovaciones clave. Este movimiento drástico marcó el comienzo de uno de los cambios corporativos más notables de la historia. La transformación fue rápida y profunda. Bajo su liderazgo, Apple creó productos icónicos, revolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde el iMac hasta el iPhone, cada lanzamiento redefinió la industria tecnológica. Tiempo de medidas drásticas. Reestructurando Apple. En un momento crítico para la compañía, Steve Jobs regresó con una visión clara y audaz. Jobs no perdió tiempo en implementar su visión para la recuperación de Apple. Desde el primer día comenzó a hacer cambios significativos. Él creía firmemente que Apple se había vuelto demasiado burocrática, sofocando la creatividad y la innovación que alguna vez la definieron. Jobs redujo drásticamente la línea de productos, recortando el 70% para enfocarse en 4 productos principales. Esta decisión fue radical pero necesaria. Este movimiento sorprendió a algunos, pero Jobs insistió en que era necesario para la supervivencia de la empresa. La simplicidad y el enfoque eran clave. Al enfocarse en menos productos, Apple podría dedicar más recursos a cada uno, lo que resultaría en una mayor calidad e innovación. Cada producto recibiría la atención que merecía. Esto llevó a un aumento de las ventas y a una imagen de marca revitalizada. Los consumidores comenzaron a notar la diferencia en la calidad y el diseño. La audaz decisión de Jobs valió la pena, preparando el escenario para el resurgimiento de Apple. Su liderazgo transformó la compañía y la llevó a nuevas alturas. El iMac, una explosión de color en un mundo beige. El iMac, presentado en 1998, fue un cambio radical de las cajas beige de la época. En un mundo dominado por computadoras aburridas y monótonas, el iMac trajo una bocanada de aire fresco.
Con su carcasa azul bondi translúcida y su diseño innovador, el iMac causó sensación instantánea. No solo era una computadora, sino una declaración de estilo y modernidad. Representaba el compromiso renovado de Apple con el diseño y la innovación. Steve Jobs y su equipo de diseño trabajaron incansablemente para crear algo verdaderamente único. El iMac fue un éxito comercial y de crítica, vendiendo millones y restaurando la salud financiera de Apple. Las tiendas se llenaron de clientes ansiosos por experimentar esta nueva maravilla tecnológica. Marcó el comienzo de una nueva era de diseño en tecnología, demostrando que las computadoras podían ser funcionales y hermosas. Su influencia se puede ver en los productos modernos de Apple. El iMac solidificó la reputación de Apple como una empresa siempre un paso adelante. Fue un hito que cambió la percepción de lo que una computadora podía ser. Intuición. Sobre investigación. La desconfianza de Jobs en la investigación de mercado. Jobs creía que la gente no sabía lo que quería hasta que se lo mostrabas. A diferencia de muchos líderes, evitó la investigación de mercado tradicional. El enfoque de Jobs estaba impulsado por una profunda comprensión de las necesidades y deseos humanos. Confiaba en su instinto y no tenía miedo de correr riesgos. Jobs era un perfeccionista implacable que constantemente buscaba mejorar. Su filosofía llevó a productos icónicos como el iPod, el iPhone y el iPad. Estas innovaciones no fueron el resultado de grupos de enfoque, sino de la visión de Jobs. El dúo dinámico Jobs e Ive, una asociación forjada en la innovación. Un elemento central del resurgimiento de Apple fue la asociación entre Steve Jobs y Jony Ive. Ive compartía la pasión de Jobs por la simplicidad, la elegancia y la experiencia del usuario. Jobs reconoció el talento de Ive desde el principio, fomentando un entorno donde la creatividad pudiera florecer. Su colaboración se caracterizó por el respeto mutuo y una visión compartida. Juntos, transformaron Apple en una potencia mundial del diseño. Su legado está en los productos que crearon y en cambiar nuestra forma de pensar sobre la tecnología. Steve Jobs, cofundador de Apple, fue un visionario. Revolucionó la informática personal. El impacto de Jobs es innegable. Su trabajo cambió la forma en que interactuamos con la tecnología. Jobs lideró la creación de productos icónicos. Estos incluyen el Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. El liderazgo de Jobs fue intenso. Exigía excelencia, llevando a los empleados de Apple al límite. Esto resultó en productos innovadores. Sin embargo, su estilo también creó un ambiente de mucha presión. A algunos les resultaba difícil trabajar con él. La historia de Jobs es compleja. Es una mezcla de brillantez, terquedad y búsqueda implacable de su visión. Dejó Apple en 1985, pero regresó en 1997 cuando la empresa tenía problemas. Su regreso es legendario. Salvó a Apple de una quiebra casi segura y la convirtió en la empresa más valiosa del mundo. El legado de Jobs no se trata solo de tecnología, se trata de diseño, experiencia de usuario y el poder de una visión convincente. Demostró que la innovación requiere riesgo y pasión por superar los límites. Jobs estaba obsesionado con la calidad del producto. Prestaba atención a cada detalle, sin importar cuán pequeño fuera. Esta obsesión se extendía a todo en Apple. El diseño, el marketing e incluso el funcionamiento interno de la empresa reflejaban su naturaleza meticulosa. Esta búsqueda de la perfección llevó a productos bellamente diseñados y fáciles de usar. El iPod, por ejemplo, revolucionó el consumo de música con su interfaz simple y su diseño elegante. Sin embargo, los altos estándares de Jobs también crearon tensión. Era conocido por ser exigente y crítico, llevando a sus empleados al límite. Mientras que algunos prosperaron bajo esta presión, a otros les resultó difícil. El estilo de gestión de Jobs podía ser duro. Era conocido por sus comentarios directos y su naturaleza inflexible. Esto a veces creaba un clima de miedo en Apple. A pesar de los desafíos, no se pueden negar los resultados. La búsqueda incesante de la excelencia por parte de Jobs ayudó a hacer de Apple la marca icónica que es hoy. Jobs fue un líder carismático. Podía inspirar y motivar a su equipo con su pasión y visión. Sin embargo, también era conocido por su personalidad difícil. Podía ser exigente, impaciente e incluso cruel a veces.
El estilo de liderazgo de Jobs a menudo se describía como un campo de distorsión de la realidad. Tenía una capacidad única para convencer a la gente de su visión, incluso si parecía imposible. Esto era tanto una fortaleza como una debilidad. Le permitió lograr cosas extraordinarias, pero también lo llevó a conflictos con colegas y empleados. A pesar de sus defectos, Jobs fue innegablemente eficaz. Construyó una empresa que cambió el mundo. Su historia nos enseña que el liderazgo no siempre se trata de agradar, sino de tener una visión clara y la determinación de llevarla a cabo. Hay valiosas lecciones que aprender del enfoque de Jobs. Su enfoque, su pasión y su fe inquebrantable en su visión son todas cualidades de las que los aspirantes a empresarios pueden aprender. Sección 4. La pasión como motor. Una de las características más definitorias de Jobs fue su pasión. Se preocupaba profundamente por su trabajo y los productos que Apple creaba. Esta pasión era contagiosa e inspiraba a su equipo a luchar por la grandeza. Jobs creía en el poder de la tecnología para cambiar el mundo. Esta creencia alimentó su impulso y determinación. No solo quería construir computadoras, quería construir dispositivos que empoderaran a las personas y mejoraran sus vidas. Esta pasión era evidente en todo lo que hacía, desde su meticulosa atención al detalle hasta sus cautivadoras presentaciones de productos. Jobs puso su corazón y su alma en Apple. Nos enseñó que el verdadero éxito proviene de amar lo que haces y creer en su poder para marcar la diferencia. La pasión de Jobs iba más allá de la tecnología. Era un firme creyente en el poder del diseño y su capacidad para mejorar la experiencia del usuario. Este enfoque en el diseño se convirtió en la piedra angular del éxito de Apple. Sección 5. La innovación por encima de todo. Jobs fue un innovador incansable. Constantemente desafiaba los límites de lo posible, desafiando a su equipo a crear productos innovadores. No tenía miedo de correr riesgos y a menudo iba en contra de la sabiduría convencional. La búsqueda de la innovación por parte de Jobs condujo a algunos de los productos más revolucionarios de la historia. El Macintosh, con su interfaz gráfica de usuario, hizo que las computadoras fueran accesibles a las masas. El iPod, el iPhone y el iPad redefinieron la forma en que consumimos medios, nos comunicamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. El legado de Jobs es un testimonio del poder de la innovación. Demostró que al desafiar el statu quo y superar los límites de lo posible, podemos crear cosas verdaderamente extraordinarias. Su historia nos anima a pensar diferente, a abrazar nuevas ideas y a nunca dejar de luchar por el progreso. El espíritu innovador de Jobs sigue inspirando a empresarios y empresas de todo el mundo. Su búsqueda incesante de la innovación nos recuerda que el único límite a lo que podemos lograr es nuestra propia imaginación. Sección 6. Lecciones duraderas de Jobs. La vida de Steve Jobs ofrece valiosas lecciones para los aspirantes a empresarios. Su historia es un testimonio del poder de la visión, la determinación y la búsqueda incesante de la excelencia. En primer lugar, sea apasionado. El amor de Jobs por su trabajo alimentó su éxito. Encuentra algo que te apasione y deja que esa pasión te impulse. En segundo lugar, céntrate en el usuario. Jobs se obsesionó con la creación de productos que fueran a la vez hermosos e intuitivos. Pon al usuario en el centro de todo lo que hagas. En tercer lugar, nunca dejes de innovar. Jobs desafiaba constantemente los límites y el statu quo. Abraza las nuevas ideas, asume riesgos y nunca te conformes con lo común. Por último, cree en tu visión. Jobs se enfrentó a numerosos reveses, pero nunca renunció a su visión. Cree en ti mismo y en tus ideas, incluso cuando otros duden de ti. El legado de Steve Jobs va mucho más allá de los productos que creó. Nos enseñó la importancia de la pasión, la innovación y la búsqueda incesante de la excelencia. Su historia sigue inspirando a empresarios y soñadores de todo el mundo, recordándonos que todo es posible si nos atrevemos a pensar diferente.